por esta línea de trabajo, al compañero Wickelman, que siempre ha sido consecuente, impetuoso, constante en llevar el mensaje, conocimiento que se pueda generar de la Escuela de Formación Antonio José de Sucre a cada uno de sus participantes. Y hoy nos convoca a hablar sobre el conversatorio La diplomacia venezolana en tiempos de bloqueo, y yo le agregaría y de pandemia, porque la pandemia no viene a sustituir, o con la llegada de la pandemia, una de las cosas que nosotros debemos indicar es que no viene a sustituir los problemas que actualmente nosotros teníamos al momento de la llegada de la pandemia, sino por el contrario, vienen a adherirse a los asuntos, los retos que como venezolanos, como latinoamericanos tenemos, y uno de ellos es el bloqueo. Para Venezuela ha sido doblemente retante en nosotros entender que además de la pandemia, que debemos decir en este momento, el 0,7% de los casos activos de la región los tiene Venezuela. El 0,7% de los casos activos. Y eso habla muy bien de la política sanitaria de protección del presidente Nicolás Maduro y lo asertivo que ha sido el presidente Nicolás al momento de tomar las decisiones que deba tomar para enfrentar el flagelo del coronavirus. Pero además de eso, nosotros tenemos el reto de avanzar, de superar los retos que nos impone el bloqueo. Y yo quería comenzar con algunos antecedentes, porque el presidente comandante Hugo Chávez, cuando llega al poder en el año 98, el pueblo venezolano llega al poder junto al comandante Hugo Chávez en el año 98, desencadena en Venezuela un proceso de cambio interior del tradicional sistema político del país al aplicar medidas de participación popular que le aseguraron una alta cuota de legitimidad gubernamental. Ese fue el comandante Hugo Chávez. Llegó generando y revolucionando todos los aspectos de la vida política nacional. Este nuevo marco constitucional que con el comandante Hugo Chávez llega le asigna una importancia a la política exterior de la nación sobre la base de dos pilares fundamentales. Primero, el recurso político de la democracia participativa. Y segundo, el recurso económico del petróleo, estableciendo las relaciones internacionales del país que corresponden a los fines del Estado. Por eso es que uno de los principales elementos que nosotros tocamos, tanto con el recurso político, que es la democracia participativa, protagónica, y el recurso económico, que es nuestro petróleo, nosotros estamos ubicados y somos la principal reserva petrolera del mundo, y probablemente ese sea uno de los elementos más importantes para determinar por qué somos agredidos de la forma que somos agredidos. Pero a mi criterio, el principal elemento que nos permite determinar por qué tenemos el nivel de agresión que tenemos actualmente, el imperialismo norteamericano constantemente agrediendo a Venezuela, es porque no solamente somos la primera reserva petrolera del mundo, sino que somos la primera reserva moral del mundo. Nuestra democracia, nuestro ejercicio, nuestra forma, nuestros códigos elevan al pueblo venezolano a una categoría que sobredimensiona el aspecto normal y evidente para nosotros poder analizar a cualquier pueblo del mundo. Y eso es lo que el imperialismo norteamericano no termina de entender cuando se obliga a sí mismo a pensar, a analizar al pueblo venezolano, y es porque las características que a nosotros nos componen va más allá del análisis simple que nosotros podemos, o que cualquier pueblo puede ofrecer. Ahora, el desafío de la política de la revolución bolivariana para el proyecto de dominación hegemónica de los Estados Unidos sigue siendo el mismo
que hace 200 años. La gran batalla, el gran debate, la gran antagonía política que nosotros tenemos en estos tiempos es la histórica batalla y pugna entre el modelo monroísta y el modelo bolivariano. La doctrina monroísta y la doctrina bolivariana. Una doctrina cuyo principal centro, epicentro, como lo es la doctrina Monroe, es dividir a los Estados-nación, desconocernos entre los nuestroamericanos, entre los latinoamericanos que formamos parte de esta tierra bendita y tratar de poner torpedos entre nosotros y fronteras que solamente los imperialistas del mundo saben que existen. Por el contrario, la doctrina bolivariana tiene un precepto totalmente diferente. Y el precepto de la política bolivariana es nosotros poder tener, o primero entender y comprender que el territorio nuestroamericano es uno solo. Es una sola patria. La patria es América, la patria es nuestroamericana. Y segundo, que somos hermanos quienes nacemos en este territorio bendito. Una anécdota, no, una primera sugerencia que yo doy a cada uno de los compañeros, compañeras que forman parte de la escuela Antonio José de Sucre, es que leamos un libro que para mí es extraordinario, Filosofías del Sur, de Enrique Dussel. En ese libro, Filosofías del Sur, de Enrique Dussel, él establece algunos preceptos y empezaba a hablar, entre tantos preceptos, del tema migratorio, de la migración. Y cuando nosotros leíamos a Enrique Dussel hablando sobre la migración, él empezó a contar su propia historia. Y él decía, porque él es argentino y se mudó a México, pero él decía que a pesar de que había nacido en Argentina y está viviendo en este momento en México, él decía que no se consideraba migrante. Y no se consideraba migrante por una sencilla razón. Él solamente era un ciudadano que había nacido en las tierras sureñas y se había mudado a las tierras norteñas de la patria grande, significando que nuestra América es una sola, significando la importancia de entender la identidad nuestroamericana como motor para el ejercicio propio de nuestras acciones entendidas desde la identidad territorial y nuestra americana. Yo lo recomiendo ampliamente, no solamente este libro de Filosofía del Sur de Enrique Dussel, sino los tantos libros que Enrique Dussel tiene para poder describir una tesis política que es política de la liberación, que es una tesis latinoamericana para poder comprender nuestro presente, nuestra historia, para poder comprender nuestro futuro, nuestro papel dentro del proceso de construcción política que actualmente nosotros tenemos, que partimos de esa máxima de comprender que no hay nada más cargado de pasado que el presente, ni nada más cargado de presente que el futuro. Partiendo de ese hilo conductor, esa lógica conductora de que lo que nosotros hicimos nos convoca y somos lo que somos hoy. Y dependiendo de lo que nosotros hagamos, es lo que seremos. Extraordinario libro para nosotros poder entender la identidad nuestroamericana. Ahora, la revolución bolivariana ha sido, por definición, un reto a las concepciones y estrategias del imperialismo estadounidense. Considerada la revolución bolivariana como una amenaza inusual y extraordinaria desde el año 2015 con el infame decreto de Barack Obama, estableciéndonos a nosotros, pueblo venezolano, como un eminente peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero partíamos exactamente del mismo principio, de que siendo la primera reserva moral del mundo, somos un peligro en medio de la concluyente postura de que podemos nosotros someter a la lógica imperialista, capitalista, que además, si algo ha quedado en evidencia en estos tiempos de pandemia, es que el capitalismo es el sistema fallido para la humanidad. Y decimos que ha quedado en amplia evidencia que el capitalismo es el sistema fallido para la humanidad, porque solamente nos basta ver las cifras de los países donde el capitalismo es su principal propuesta y las cifras de los países donde nuestra principal propuesta es una alternativa al capitalismo
sino son propuestas populares, socialistas, cercanas a la gente, para darnos cuenta cómo aquello termina excluyendo y dejando a la intemperie, sometiendo a la gente a cuidarse por sí sola, sin ningún tipo de esquema de protección, totalmente desvalidas. En cambio, los países cuyas propuestas son antagónicas al capitalismo, son socialistas, son populares, son liberadoras, nos damos cuenta cómo hay un Estado que protege al pueblo, a cada uno de sus pueblos, al punto de no marginarlos o no dejarlos a su suerte. Ahora, el endurecimiento de la política exterior de los Estados Unidos hacia el gobierno de Venezuela se ha dado por distintas fases y con el empleo de diversos instrumentos como medidas de presión, agotamiento o asfixia hacia el pueblo venezolano. Uno de ellos la CIA como mejor recurso de trabajo encubierto, el cual actúa a la par del Fondo Nacional para la Democracia, la NED, para reforzar de manera legal el trabajo de este siniestro y criminal aparato como lo es la CIA en el territorio. Las acciones contra el proceso revolucionario de Venezuela continúan y ya se han diseñado estrategias que van desde el cambio de gobierno, de la forma más, si no fuera tan serio, fuera una comedia, pero de las formas más impensables posibles, como que un sujeto desconocido para Venezuela pueda autoproclamarse presidente, pero que además le ha permitido él convertirse en la cabecilla visible de una red criminal para saquear y hacerse de los activos de Venezuela en el exterior. Es una red criminal que se autoproclamó presidente de una plaza pública y que tiene el apoyo desmedido del gobierno norteamericano. Ahora, en la actualidad, el ataque internacional contra Venezuela destaca en el intento del imperialismo estadounidense de construir instituciones artificiales que no existen, aéreas, debilitando las existentes desde adentro. La forma que tiene el imperialismo norteamericano de hacerse del poder político tras la recreación de instituciones artificiales ficticias tienen el objetivo de socavar a las instituciones a lo interno del país, a lo interno del gobierno bolivariano. Sobre eso, es vital que logremos producir nuestros propios alimentos, tecnología, nuestras propias formas y maneras de ser soberanos ante cualquier tipo de agresión. Y desde acá yo poder destacar el concepto en sí mismo de soberanía, porque para cada uno de nosotros la soberanía debe ser el principal elemento a defender. Ahora, ¿qué es la soberanía en palabras llanas, sencillas, simples? La soberanía no es otra cosa que la capacidad que tiene nuestro pueblo de tomar sus propias decisiones. En la medida de que nuestro pueblo pueda tomar decisiones, es soberano. En la medida de que se lo impida, deja de serlo. Por eso es que la protección de la soberanía no es otra cosa que la protección que está teniendo el presidente Nicolás Maduro, el alto mando político militar de la revolución, para proteger la capacidad que tiene nuestro pueblo de tomar sus propias decisiones. Y sobre eso, todo el esquema de defensa política, social, militar, económica, que nosotros empleamos para la protección en sí misma de la República. Si algo nosotros debemos destacar en medio de esta agresión permanente que tiene la República, destacar, resaltar, poner en negrilla, es que Nicolás Maduro se ha convertido en el presidente que protege la existencia misma de la República. Es un protector de la existencia de la República. Y eso nosotros debemos resaltarlo y acompañar en ese proceso de defensa de la República el presidente Nicolás Maduro. Ahora, en medio de esto, escenario necesario es buscar nuestro camino con nuevos aliados. Estamos en una fase de transición hacia la independencia definitiva, total.
Y esos nuevos aliados no solamente es nosotros, no es solamente nosotros poder tener extraordinarias relaciones con los gobiernos centrales de países del mundo, sino que va más allá, va hacia el fortalecimiento que debemos tener con gobiernos regionales, municipales, movimientos, expresiones, individualidades, distintas ramas del poder político y público en cada uno de esos países. Es clave para nosotros poder tener una alianza integral de la revolución bolivariana con cada uno de los países que forman parte de la comunidad internacional. Venezuela mantiene una diplomacia de paz, de respeto por los procesos internos de cada país, por la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos. Y allí nuestra voluntad de hacer todo lo posible, nuestra voluntad de garantizar que nuestros amigos que piensan de manera diferente a nosotros o entre ellos puedan entenderse. Si algo nosotros debemos destacar, compañeros, compañeras, en medio de la defensa de la verdad, es que nosotros no negamos a quien disiente, no negamos al otro, no negamos al que se opone. Nuestra defensa y nuestra oposición, nuestra postura, no es a suponer que no debe existir una oposición en el país, no. Nuestra defensa a la República y la defensa que tenemos a la República pasa por no permitir que quienes quieren acabar con la República tengan algún tipo de cabida dentro de la vida política nacional. Por eso es que nosotros abrimos la mano al diálogo a todo aquel que quiere construir política o quiere entenderse dentro de los estamentos políticos y la norma y el pacto social que tenemos como venezolanos, que se puede concentrar en nuestra Constitución, y permanentemente tendemos puentes para que quienes hayan tenido posturas irracionales contra la República puedan venir a sentarse y volver a la senda política democrática, pero lamentablemente los más radicales, los más fachos, los irracionales, que terminan siendo unos pocos y que están aupados, protegidos, apoyados por el gobierno norteamericano, no tienen otra misión que destruir la República. Basta con nosotros mirar cómo ha sido el paso de la oposición política venezolana durante el ejercicio de su gobierno en la Asamblea Nacional para darnos cuenta cuál es su plan de trabajo. Y su plan de trabajo no es otro que conspirarle al pueblo venezolano, afectar la cotidianidad de nuestro pueblo, generar las condiciones para que el bloqueo criminal que existe contra la República cada vez sea mayor, más fuerte, con mayores niveles de agresión hacia nuestro pueblo. Eso es uno de los elementos que nosotros no podemos permitir. ¿Quiénes son los irracionales? Queda a la vista. Nosotros, por el contrario, somos respetuosos a la norma constitucional, somos respetuosos al diálogo y somos respetuosos a la política como forma como práctica para nosotros poder avanzar en el dirimir conflictos, los más graves, los más complejos en el país. Hoy, nosotros podemos decir que contamos con un marco normativo especial y temporal que provee al poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir de manera efectiva y urgente necesaria los efectos nocivos generados por la imposición contra la República Bolivariana de Venezuela, su población, de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas. Y sobre eso hablar un poco, porque recientemente el presidente Nicolás Maduro ha sido proponente de una extraordinaria ley, la ley antibloqueo.
que viene o va dirigida a crear las condiciones objetivas para nosotros poder avanzar hacia un clima de mayor paz y estabilidad nacional. Y esto se trata de una estrategia para que lleguen al país capitales nacionales, internacionales, privados y públicos, con el propósito de ir generando transformaciones que permitan crecer en el Producto Interno Bruto. La protección de los activos internos y externos de la amenaza de confiscación, robo y saqueo por parte de gobiernos extranjeros o empresas alineadas al bloqueo mediante una gestión eficiente de los mismos es una prioridad debido a la ingente cantidad de recursos que ya de por sí han sido rebastados al Estado venezolano. Por eso es que nosotros insistimos en indicar que estas fuerzas oscuras que actualmente están al frente de la oposición más radical venezolana no son otra cosa que una red internacional para delinquir y para apropiarse de los activos de Venezuela en el exterior. Un ejemplo claro nosotros lo tenemos con las empresas de PDVSA, con sus filiales, como ellos han venido tejiendo, convocando a expertos petroleros para ir buscando. Ellos se convocan para delinquir y en esa convocatoria que están teniendo van viendo cada negocio que PDVSA o la República tiene en el exterior. Y dentro de esa lógica van viendo, negocio 1, ¿qué debo hacer para robarle el dinero público a la República? Y así van. Es una red, porque si realmente ellos quisieran hacer algo por el país, lo primero que ellos hubiesen hecho es construir una base social, política, para que en cualquier proceso electoral, como sucede en cualquier país democrático del mundo que va a elecciones, ellos pudieran ser la opción política más fuerte para llegar al poder en cualquiera de los niveles de cuales ellos pudieran estar aspirando. Pero no lo hacen. Por el contrario, ¿qué es lo que hacen? Por el contrario, lo que hacen es conspirar, delinquir, una red criminal. Ahora, la realización de las alianzas y las asociaciones con los sectores productivos y las empresas dentro y fuera de Venezuela con el objetivo de desarrollar sectores económicos o negocios en áreas estratégicas como hidrocarburos, minería, la producción industrial, agrícola, la producción en todos los, integralmente en todos los sectores, es lo que contiene y es el motor en sí mismo de la ley antibloqueo. Por eso es que nosotros debemos ser proponentes en sí mismo de esta ley que nos convoca a nosotros crear las condiciones económicas para tener la seguridad y poder vencer el bloqueo. Ahora, la gestión eficiente de los activos y los pasivos del Estado a fin de aumentar ingresos en la nación es una tarea siempre pendiente para la juventud venezolana. Juventud venezolana que además está teniendo poderes delegados bastante sólidos por parte del líder de la revolución bolivariana y presidente Nicolás Maduro. Por tanto, nosotros, dentro de nuestras áreas, uno de los elementos claves, vitales, fundamentales que debemos siempre emprender es ser buenos gerentes, administradores del recurso público que además es de cada uno de los venezolanos. Yo quiero, para finalizar, algunas ideas. Destacar algunos elementos claves que siento que definen a la juventud venezolana. Y dentro de esos elementos claves que definen a la juventud venezolana, y lo decimos cada vez que podemos, y no nos cansaremos de decirlo, porque la expresión es tan fuerte que nos convoca y nos permite crear una hoja de ruta en el tiempo. Y es aquella frase del comandante Hugo Chávez en 2012, cuando hablaba de la definición de esta generación como la mejor que ha pasado en los últimos 500 años de historia. Y ya he sabido por todos nosotros los constantes cuestionamientos que
teníamos sobre esa expresión por no considerarla justa, porque no es justo compararnos incluso nosotros con generaciones como la de Chávez, como la de Nicolás, que son generaciones fundadoras de la revolución, con generaciones como la de Bolívar, que es la generación fundadora de la república, con generaciones como la de Guacaipuro, que es una generación fundadora de nuestra identidad norteamericana. Son generaciones que han fundado en cada uno de sus tiempos elementos poderosos para nosotros concluirnos en lo que somos actualmente. Pero esos cuestionamientos que hacíamos fueron dilucidados, fueron resueltos, cuando entendíamos que no somos la mejor generación por lo que hemos hecho, sino por lo que nos corresponde hacer. Y esa convocatoria al hacer, esa convocatoria a lo que cada uno de nosotros como generación estamos llamados y convocados a hacer, nos hace la mejor generación. Ahora, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacer? Y nosotros debemos ser esa generación que logró la independencia definitiva para la República. La independencia política, social, económica, cultural. Esa generación que fue palanca para el resto de nuestra América, de las causas justas de la humanidad, fueran y resultasen victoriosas en el tiempo. Y esa generación que somos cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tenemos el reto, hermoso reto, sueño en principio, acción después de concretar la hoja de ruta para nosotros poder lograr construir y consolidar la felicidad perpetua para siempre de nuestro pueblo. Porque el fin primero y último de cada acción política que nosotros emprendamos es y debe ser la felicidad del ser humano. Y la felicidad y la vida del ser humano. Y la felicidad y la vida del ser humano no es otra cosa que garantizarle desde alegrías, desde las condiciones subjetivas, hasta las condiciones objetivas, para que nuestro pueblo pueda transitar una vida feliz, alegre, amorosa. Y nos corresponde a nosotros hacerlo. Si hay algún reto que nosotros tenemos, es no pasar a la historia como la generación olvidada. Que juntos construyamos las condiciones para que nuestra generación no la olviden y que al momento que pasen 100, 200 años y que lean la historia de Venezuela y vengan y se paseen por estos años, hablen de nuestra generación como la generación que logró esa independencia definitiva. Porque estamos en el justo punto de no retorno, de hacer o no hacer. Si hacemos, las generaciones futuras en 200 años nos agradecerán por el hecho de haberle regalado independencia definitiva y perpetua. Y si no hacemos, pueden pasar dos cosas, una peor que la otra. La primera es que esas generaciones nos condenen, nos maldigan, o peor aún, que nos olviden. Y la segunda, quizás ni eso, porque no habrá humanidad. Porque el gran debate de estos días es entre la vida y la muerte. Y nosotros somos constructores de la vida. Somos constructores de lo bueno. Nosotros somos lo afirmativo venezolano. Ellos son lo negativo venezolano. Nosotros somos amor, ellos odio. Nosotros somos esperanza, ellos son depresión. Rescatémosles y brindémosle a nuestra gente los elementos y las razones para poder avanzar juntos dentro de la construcción del proyecto bolivariano. Y recordemos esa profecía de Nicolás Maduro en el año 2014, cuando era tan atacado por él no ser el comandante Hugo Chávez, y decían que él no era Chávez, que él no era Chávez. Y él, con total entereza, como es él, como es Nicolás Maduro, dijo, ante un aforo, multitudinario aforo, dijo, tiene razón, yo soy solo Nicolás, pero juntos sí somos Chávez. Concretemos y rescatemos
ese concepto de unidad y unión que nos hace el invencible Hugo Chávez. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por esta hermosa oportunidad que me han dado de poder dirigir algunas reflexiones a cada uno de ustedes, y quedo atento a cualquier comentario, pregunta, duda a ser aclarada. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente felicitar al compañero Randall por la excelente ponencia. Siempre hemos dicho que pasamos a la segunda fase, que es la más productiva. Las respuestas. Estos muchachos son preguntones y aquí tenemos un conjunto de inquietudes. Invitamos al compañero Randall a tomar nota de algunas de estas preguntas que se hicieron y que dentro de las limitaciones que tienes tú como funcionario, bueno, tú darás respuestas dependiendo el nivel de compromiso que las mismas contraen, ¿no? Primero que todo, aquí hay una pregunta que habla sobre qué opinas el ponente sobre el reemplazo de la actual Constitución redactada durante el régimen militar de Pinochet. Segundo, ¿por qué es tan polémica la Constitución que una gran mayoría del pueblo chileno votó en contra? La tercera pregunta nos habla sobre Latinoamérica y dice, con su experiencia que tiene como funcionario, ¿cómo ha sido la relación con la hermana República del Brasil? ¿Cuál es el estatus actual, ¿no? La cuarta pregunta, ¿qué opinión le merece el triunfo de Evo Morales? ¿Ha existido algunos contactos para retomar las relaciones con Venezuela? Las relaciones diplomáticas y comerciales. La quinta, ¿cómo los comisionados municipales de relaciones internacionales podríamos tener un papel fundamental en la construcción de una nueva forma de diplomacia? La sexta pregunta, bueno, era casi que la misma. ¿Cómo podemos crear un nuevo modelo de diplomacia? La séptima, ¿qué opinión le merece la posición tomada por la República de Argentina en el último Consejo de Derechos Humanos en la ONU, en donde se enfiló con la propuesta del Grupo de Lima contra la Revolución Bolivariana de Venezuela? La octava, ¿cómo se manifiesta la agresión del imperialismo en la diplomacia venezolana? La novena, ¿cuáles son los retos de la diplomacia venezolana en los años por venir? Y la décima, con eso cerramos, ¿qué opinión le merece a usted la emprendida por las organizaciones de los países, las organizaciones sociales, quienes han dado su posición sobre la situación latinoamericana? ¿Es la diplomacia de los pueblos la solución para construir nuestro propio destino? Así se cierra el ciclo de las preguntas realizadas por los participantes el día de hoy. Somos todo oído. Adelante, Randall. Te voy a pedir un apoyo. Ajá. Como son varias preguntas, dígamelo. A que vayan, okay. que se vayan contestando, porque yo las tengo acá, pero las que se vayan contestando se contestaron, pero las que se pasen me recuerdas allí y vamos a la segunda tanda. ¿Sí va? Ok, perfecto. Copiado, Randall. Bueno, sobre el tema del plebiscito. Adelante. Sobre el tema del plebiscito en Chile. Okay. Profecía cumplida de Salvador Allende, al momento de hablar de las grandes alamedas, ¿no? 30 años de olvido, demandas sin escuchar, que se vieron expresar en la votación histórica que tuvo el pueblo de Chile el pasado domingo 25 de octubre. Es esta la expresión que más se repite en los chilenos al momento de tú poder conversar sobre cuáles son las principales preocupaciones y reclamos, que es que hay 30 años de olvido y demandas sin escuchar. Al momento de nosotros ver que casi el 80% del pueblo chileno votó por el apruebo, por la convención constitucional, te das cuenta que el pueblo chileno quiere un verdadero y real cambio de la política, de la forma de entender su realidad concreta. Son reclamos y preocupaciones, entre ellas las que más se evidencian en las calles, sobre el acceso a la educación, a la salud.
la exigencia de una nueva constitución como pilar del reclamo del descontento de los chilenos. En realidad, si no hubiese acaecido la fuerte revuelta social del pasado 18 de octubre, la oligarquía chilena hubiese apagado, hubiese reprimido cualquier tipo de iniciativa, pero nos damos cuenta lo importante que son las movilizaciones y los esfuerzos siempre de movilización de nuestro pueblo para demostrar o como demostración de lo que es capaz de hacer un pueblo unido. Ellos hubiesen seguido amparándose dentro del modelo neoliberal impuesto por el pinochetismo y parecía, en este momento nosotros lo decimos, luego de una victoria el pasado domingo, pero la oligarquía de siempre chilena es impresionante el nivel de defensa que tiene sobre la constitución pinochetista. Ahora, la lista de reclamos históricamente postergados y que están logrando ver la viabilidad política luego del plebiscito el pasado 25 de octubre, habla sobre, uno, la reforma constitucional, pero también sobre la desigualdad social, el sistema de pensiones, la salud y la desprotección, los precios de los servicios básicos, sobre el transporte público. Miren, parece una brutalidad, pero en Chile el agua es privada. Alguien, una corporación, decide quién le llega agua y a quién no le llega agua en el pueblo chileno. Y parece una discusión ya resuelta hace varios. Está privatizada el agua. Y uno de los elementos fuertes que colocaba el pueblo chileno al momento de encontrarse con el plebiscito era precisamente el acceso público que el pueblo chileno tiene para acceder al agua. La educación, la segregación educacional es parte de los graves problemas que afecta actualmente al país y es también una de las causas de las masivas protestas en Chile. La movilidad social. Hay estudios que demuestran, compañeros, compañeras, que para que una familia salga de la pobreza, tiene que pasar 6 generaciones, 125 años para que una familia pueda salir de la pobreza. Porque el sistema está pensado para que los pobres sean pobres y sigan siendo cada vez más pobres, y la brecha de la desigualdad económica entre los más pobres y las personas con mayores ingresos y recursos se acentúe. Y esta es una de las demandas que actualmente, luego del plebiscito, tiene, bueno, con el plebiscito, tiene el pueblo chileno. Los derechos humanos y los abusos policiales. ¿Cuántos testimonios, videos nosotros no vimos de hombres y mujeres que perdieron sus ojos por el solo hecho de manifestar, expresarse en las calles, expresar una idea en las calles? Imagínense ustedes por un momento si eso pasara en Venezuela. Increíble. Bueno, aquí pasara de todo, los organismos internacionales estuvieran sobre el asunto. Y eso acarrea la corrupción, los abusos del poder político, la desigualdad de género, la criminalización de los movimientos estudiantiles en Chile, el pueblo mapuche, la causa mapuche, que sufre las consecuencias de una histórica marginación social con el despojo de sus tierras ancestrales. El pueblo mapuche se han apropiado del pueblo de los recursos del pueblo mapuche por parte de intereses privados. Entre esos intereses privados el mismo tema del agua. Pero lo que hace es vulnerar sus derechos al libre desarrollo en un hábitat social. Además, sin contar del irrespeto social que son víctimas de la criminalización en procesos judiciales. Es la causa mapuche, que es nuestra causa también. La droga. Los jóvenes chilenos en este momento presentan índices de consumo de marihuana
fármacos, tranquilizantes, cocaína en niveles superiores a las de todo el continente. La juventud, hay una juventud drogadicta en Chile que presenta los más altos índices y están sobre la media de la juventud en todo el continente. La delincuencia y asaltos, robos, el tema de los sueldos. Miren, en Chile, el 1% más rico en Chile acumula el 40% de los ingresos totales. El 1% concentra el 40% y el otro 99% el 60%. Hay que verle la cara a la brecha y la desigualdad que en Chile se vive actualmente. Y eso es producto de la constitución pinochetista. El acceso a la vivienda, eso es acá en Venezuela, que estamos llegando a más de 3.600.000 viviendas y vamos por las 6 millones de viviendas. Allí en Chile la necesidad insatisfecha de vivienda supera el millón de viviendas, sin contar el narcotráfico, que ubica a Chile como uno de los países más consumidores. A la juventud por encima de la brecha de consumo en América Latina. Pero en el asunto del narcotráfico, uno de los países consumidores como destino preferente de la droga, de fácil acceso. Y eso ha generado las condiciones para que el pasado domingo fuéramos testigos en nuestra América de una victoria sin precedentes de casi el 80% por el apruebo a una nueva constitución, a una nueva forma de vida, a una nueva lógica que pueda imperar las relaciones sociales y humanas entre todos y todas. Ahí con eso respondí varias preguntas sobre el tema de Chile, que había como 2 o 3. Sobre el tema de Bolivia es una inflexión, también profecía cumplida con Evo Morales, que por cierto hoy cumple 61 años, el compañero Evo Morales. Y es un punto de inflexión, de quiebre, que está teniendo nuevamente nuestra América. Yo soy de los que cree que con Atilio Borón lo decimos, creo que nosotros hemos vivido un pestañeo de la historia cuando nos referimos al ascenso de los gobiernos neoliberales al poder político. Pero que más temprano que tarde, nuevamente los pueblos tomarán la senda y el destino de sus países. Ahí nosotros veíamos cómo la histórica victoria de Luis Arce, David Choquehuanca, sobre el segundo, superó la brecha del 20%, casi 22%, 55-28, más del 27% entre uno y otro, casi lo dobla. Y eso habla de la fortaleza popular que tiene el proyecto del MAS en Bolivia. Pero a su vez deja abierto la brecha para otros análisis, como por ejemplo la criminal postura que asume la OEA y su secretario general ante situaciones como la de Bolivia hace un año y el caretablismo con que lo aborda un año después. Allí hubo una postura digna por parte de un México que ha decidido además mirar al sur, al momento de decir que la OEA ha servido a través de sus movimientos de observación electoral como uno de los principales lapidarios de la democracia en sí misma, calculando políticamente acciones para poder deponer gobiernos legítimamente electos. Pasó en Bolivia. Lo quieren hacer en Venezuela. Solo que la robustez de nuestra fuerza política, social, no se los ha permitido. Pero hay sin duda un nuevo momento que ya lleva meses sucediendo, pero es un nuevo momento de América Latina, de los pueblos en América Latina. ¿Qué deben hacer los comisionados municipales ante esta situación? Bueno, la creación de conciencia nacional
en lo internacional y creación de conciencia internacional de lo nacional es clave. ¿A qué me refiero? Que nosotros debemos apropiarnos de las causas justas de la humanidad, de las causas justas de nuestra América, de la causa mapuche, de la causa boliviana, de la causa argentina, de las Malvinas, como causa nuestra, como territorio nuestro, de las distintas luchas de nuestros pueblos en América Latina y en el mundo, como elemento que nosotros debemos llevar a nuestra comunidad, porque nuestro pueblo consciente de que Venezuela no es solamente el territorio de 916.000 kilómetros cuadrados de territorio continental y más de 1 millón en territorio marítimo. Eso no nos define a nosotros como Venezuela. La Venezuela bolivariana, chavista, la Venezuela de Nicolás Maduro, es una Venezuela que trasciende las fronteras y es una Venezuela cuya postura política va y abraza las causas justas de la humanidad. Y dentro de esa defensa de la causa justa de la humanidad, nosotros poder tener brigadas de solidaridad con el mundo, porque el mundo tiene brigadas de solidaridad con la revolución bolivariana. Es la forma que nosotros tenemos para corresponder el amor que tienen sobre Venezuela, que quizás no lo vemos en lo inmediato, en este momento, pero sucede y a diario lo vemos con expresiones por distintas vías y de distintas formas. Es la mejor manera que nosotros tenemos para corresponder amor es de esa manera. Un amor se corresponde. Sé fiel. Es esa manera. Y esa es la tarea política generacional que nosotros tenemos para lograr que el mundo y dentro de sus causas justas tenga un asidero fuerte en Venezuela. Y como juventud, tener un verdadero pacto generacional. Y ese pacto generacional que nos convoca es a nosotros poder mirar cuáles son los retos más urgentes que tenemos como humanidad, trazar una hoja de ruta, buscar aliados en el mundo, porque los buenos y los pueblos somos más. Las oligarquías son pocas, poderosas, pero pocas. Los pueblos somos mucho más fuertes y robustos. Creo que con esto, no sé si me falta contestar alguna pregunta. Estoy atento si dejé de contestar alguna. Pero creo que con esto contestaba las 10. No sé. Viceministro, por aquí tenemos otra pregunta, ¿no? Que decía, ¿qué opinión le merece a usted la posición tomada por la República de Argentina en el último Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en donde se enfiló con la propuesta del Grupo de Lima contra la Revolución Bolivariana? Tenemos esa. Ajá. Y la otra, con el tema de ¿qué opinión le merece la tomada por las organizaciones sociales en Latinoamérica, ¿no? Quienes han asumido una posición refiriéndose como la diplomacia de los pueblos. ¿Es esa la salida para usted? ¿O cuál es su opinión que tiene con respecto a las organizaciones sociales y a la posición que han asumido? Sobre el voto de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos, bueno, cada país es libre de tomar sus propias decisiones, pero es lamentable que se alinee con los enemigos históricos de los pueblos. Y eso fue lo que terminó pasando. Por tanto, la califico como lamentable. Pero la respuesta fue digna. Y creo que eso llevó a una profunda reflexión por parte de las autoridades argentinas. La respuesta inmediata de las organizaciones, movimientos sociales, por parte de esa votación, que insisto, fue lamentable, pero cada país está en su derecho de tomar la decisión que va a tomar. Creemos que se alineó con los enemigos históricos de los pueblos. Se alineó. Y ninguna alineación con los enemigos históricos de los pueblos puede ser una votación positiva, buena, afirmativa. Pero para nosotros fue mucho más valioso cómo fue la reacción de los pueblos. La reacción de los pueblos al rechazar
esa votación fue loable, fue digna, fue histórica. Además, hubo mucha historia allí. Nunca revistió la postura de las organizaciones y los movimientos de mucha conciencia histórica. Y sobre la diplomacia de los pueblos, sin duda alguna creo que esa es la ruta bolivariana y chavista además, pero es la ruta fuerte. De nada sirve pactar con gobiernos centrales circunstanciales y estar divorciados de los pueblos que son perpetuos. Entre lo circunstancial y lo perpetuo, nos quedamos con lo perpetuo. Por eso es que la diplomacia de los pueblos es la política perpetua, victoriosa y efectiva de la política exterior venezolana. Porque los gobiernos neoliberales, sin duda alguna, van a pasar. Y los pueblos permanecerán fuertes, dignos, decididos y conscientes del papel que escriben, ahora y después. Bueno, una vez más queremos agradecer, Randall, tu presencia aquí, viceministro. ¿Me escucha, José Luis? Adelante. Yo quería aprovechar aquí ya el cierre de la actividad. Ok, copiado, primero, completamente. ¿Me escucho? ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Había una última observación que le quería... Profesor Randall. Adelante. ¿Me escucha? Sí. Ajá. Mire, usted estuvo disertando ya como último cierre para pasarle la voz de mando a nuestro secretario de formación, Wickerman Ángel, ¿no? Usted como docente realmente nos dio una sugerencia del libro de Enrique Dussel, pero quisiera que hiciera otra sugerencia que tengan a bien los participantes consultar, sobre todo en una materia tan álgida como el tema de las relaciones internacionales y la diplomacia. ¿Cuál cree usted que otro libro pueden consultar los muchachos a los fines de profundizar muchas de las ideas de las cuales usted desarrolló el día de hoy? Yo creo que estudiar a nuestros líderes y lideresas fundamentales de nuestra América es clave para la comprensión y la definición de la política de identidad nuestroamericana. Leer a Mariátegui, leer al Che, leer a Fidel, son elementales para comprender los procesos de cambio permanente del hombre en su tiempo, pero además las políticas promisorias en los tiempos por venir. Y si hay alguna recomendación que yo pudiera dar, son las tesis políticas de Mariátegui. Creo que son fundamentales, hermano, para nosotros poder entender parte del territorio nuestro americano. Leer al Che, su historia, su diario, a Fidel, nos permite entender los procesos de transformación política y leer todo tipo, o leer principalmente los supuestos y estamentos de las políticas y las filosofías latinoamericanas es mi recomendación. Por eso es que yo promuevo mucho a Dussel. A Dussel en filosofías del sur, pero también en política de liberación, en arquitectónica, en ciencias de la verdad, en sus distintos libros que hablan y definen la política de la liberación desde la visión nuestroamericana. Creo que son claves para poder entender las relaciones humanas internacionales con la visión latinoamericana. ¿Me escucha? Okay. Las recomendaciones.
Espero que todos los padres hayan tomado nota. No escuché bien. Sí, se le está cayendo la conexión a José Luis Martínez. Yo voy a aprovechar primero que nada para agradecer a compañero y camarada de lucha, miembro de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo creo que es muy valioso, es extraordinariamente valioso contar con la juventud en los puestos de mando de primera línea, como es el caso de Rander Peña, de César Trump. Yo podría pasar aquí un rato largo mencionando jóvenes que están al frente de los procesos políticos, de los procesos institucionales, de los procesos de organización, de articulación, de los que están en manos de la juventud. Eso para nosotros representa un tremendo compromiso, ¿no? La Escuela de Formación Política Antonio José de Sucre es una herramienta en construcción. Apenas comenzamos el 20 de febrero de este año, 2020, decía el presidente Nicolás Maduro, 2020, la juventud que debe sacar 2020, ¿no? El 20 de febrero iniciamos la puesta en escena de la escuela, ¿no? De una idea que el presidente Nicolás Maduro subraya a finales del año pasado y encarga la tarea, ¿no?, al Comisionado Nacional de Formación, Nicolás Ernesto, ¿no?, su hijo. Tomando algunas palabras concretas de la exposición, la extraordinaria exposición de Rander. Por cierto, nos tienes acostumbrados siempre a ese tipo de exposiciones que son de contenido, de grandes orientaciones. Yo pienso que la diplomacia, que además tiene esta capacidad, que tiene esta amplitud, que tiene esta mirada estratégica, que está en manos de los jóvenes, es una extraordinaria oportunidad para la juventud. Tú decías allí, hay que hacerse de las causas justas del pueblo latinoamericano. Entonces yo creo que de esta herramienta en construcción, además de agradecerte profundamente el haber tomado el tiempo de tu apretadísima agenda para compartir con casi 50 compañeros que logramos conectarnos hoy aquí. Hemos tenido hoy muchísimos problemas de conexión, pero aquí está la gente y esto significa el interés tremendo que tiene la Escuela Antonio José de Sucre, sus militantes, sus participantes, sus profesores, sus allegados, para escucharnos, para formarnos y para ir por el conocimiento. Entonces, cuando tú dices asumir la justa causa de la humanidad desde la escuela, para que esta organización que tú de manera muy... Pero no sabemos qué le pasó a Wickerman. Porque se cayó o dejé de escuchar yo. No, porque se le cayó la señal a Wickerman. La conexión, ok. Sí, la conexión, sí. Yo creo que en grosso modo Wickerman expresaba todo el beneplácito que nosotros sentimos por la presencia no solamente tuya como académico, sino como militante y como persona en la cual nosotros tenemos depositadas muchas esperanzas porque sabemos que estamos bien representados, sobre todo en el tema de la diplomacia y en la defensa de nuestros derechos, tanto subjetivos como patrimoniales, ante las demás naciones y ante el mundo, pues. No nos queda otra que, bueno, despedir a todos los participantes que hoy estuvieron conectados. Entendemos que hoy estuvieron las conexiones realmente convulsionadas, pero sin embargo valoramos pues todo el esfuerzo de los que se mantuvieron conectados, incluyendo al ponente, y bueno, no dejar de invitarlos y que estén atentos precisamente a nuestra plataforma para los nuevos conversatorios que tengamos ya a programar en la semana para el miércoles y el lunes académico, como siempre nos hemos venido realizando, pues. Y a todos los participantes atentos, todos los que hicieron su inscripción formal, bueno, tendrán en sus correos su certificado de participación. Una vez, más que todo, gracias a todos los participantes y al ponente. Viceministro, muchas gracias. Adelante y muy buenas tardes.
Gracias. Venceremos. Venceremos. Adelante.